Aquí seguimos en Saludablemente y hemos comenzado una nueva temporada, como ustedes saben, pero no podíamos dejar, por supuesto, sin que tuviese aquí su espacio en Saludablemente el Colegio de Psicólogos de Cádiz, y por eso está en el plato de Saludablemente su presidente, Jerónimo Acosta, a quien le damos la bienvenida y las gracias de nuevo por estar en esta nueva etapa. Un placer. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes y muchísima suerte en esta nueva etapa. Yo, como digo, afortunadamente todo sigue igual, seguimos con la misma estructura, seguimos con los mismos contenidos. Quizás lo que haya cambiado es la cara de la presentadora, pero afortunadamente además tengo el buen trabajo de mi compañera Fátima Sánchez, así que yo solamente cojo el testigo de ella y es un placer además hacerlo. Jerónimo, el Colegio de Psicólogos siempre además ha estado colaborando con esta casa, con Onda Cádiz Televisión, y en este caso pues abres, como bien digo yo, esta nueva etapa, una etapa que empieza además tras el confinamiento. Vamos a hablar precisamente de cómo nos encontramos ante esta situación y sobre todo primero cómo se ha vivido este confinamiento y sobre todo el resultado, ¿no? El desconfinamiento, cómo nos enfrentamos todos a esta nueva normalidad. Bueno, esa es para definir, ¿no? Efectivamente estamos abriendo, igual que el programa, estamos abriendo en muchos sentidos nuevas formas de vivir, nuevas formas de enfrentarnos a una nueva normalidad, ¿no? Que es lo que tenemos por delante, la llamada nueva normalidad, esta desescalada. ¿Y cómo nos enfrentamos a ella? ¿De qué manera podemos hacerlo de la mejor de las maneras que podamos? Pues yo creo que una de las cuestiones básicas es sacar todo lo que hemos aprendido, lo que nos ha enseñado este tiempo tan difícil, tan peculiar, tan distinto de todo lo que habíamos conocido, que ha supuesto la crisis sanitaria, que ha supuesto el confinamiento que hemos tenido que llevar a cabo la población. La mejor de las maneras de enfrentarnos a la desescalada es sacar todos los aprendizajes que hemos tenido durante esta etapa, porque además nos ha costado mucho. Lo que hemos pagado, el precio que hemos pagado por esos aprendizajes ha sido muy alto. Y es obligación nuestra el sacar este aprendizaje. Lo primero de todo es saber gestionar las incertidumbres, porque nos vamos a enfrentar siempre a algo nuevo. Probablemente cuando hablamos de nueva normalidad dice la gente, bueno, normalidad, bueno, quizás no sea normalidad, pero desde luego es nuevo. Entonces, aprender a gestionar esa incertidumbre, hemos visto durante todo este tiempo que una de las cuestiones fundamentales es el no saber. El enfrentarnos a cosas que era la primera vez que nos enfrentábamos, la primera vez que ocurría algo así, a los niveles en los que ha ocurrido, y hemos podido ver cómo, es verdad que la incertidumbre es muy alta, pero la capacidad que hemos tenido de adaptación también es muy alta. Esa enseñanza yo creo que es la fundamental a poner siempre por delante para cualquier cosa de las que hagamos. Incertidumbre y capacidad de adaptación que es alta, es muy alta en el ser humano. Hemos tenido una capacidad de adaptación, yo digo que además quizás los que mejor se han adaptado son los niños pequeños a este confinamiento, a estas rutinas que hemos tenido que hacernos en casa, ¿no? Durante el confinamiento. Yo creo que hemos sido capaces de crear una rutina, pero sin embargo hemos echado mucho de menos el vivir en la calle, estar con otras personas. No sé qué consecuencias realmente vamos a tener de todo esto. Pues somos una sociedad, sobre todo nosotros, ¿no? Un país como España y una región como Andalucía, somos una sociedad muy mediterránea, muy volcada a la calle y muy volcada a lo social, a vivir en comunión con las demás personas, a tener una relación social muy intensa. Eso nos ha hecho echar mucho más de menos esta realidad. Y es una de las cuestiones que más se ha sufrido, ¿no? Es verdad que ahora mismo pues tenemos unas capacidades tecnológicas que nos permiten suplir en alguna medida ese contacto físico, pero ese contacto personal, cara a cara. Pero esa es una de las realidades que más hemos echado de menos, pero también a la vez también es una de las realidades que más nos protegen.
uno de los factores que más protegen la salud mental de las personas es su red de apoyo, y nosotros somos una sociedad que consolidamos y que valoramos mucho y que tenemos una alta red en general de apoyos. Hombre, dicho esto, siempre hay que tener en cuenta que cada persona es diferente, y cuando hablamos en general, y luego habrá personas pues que tengan unas realidades diferentes, que tengan unas dificultades, que tengan una mayor soledad, y a la cual pues esta situación, igual que cualquier otra prácticamente, se les hace más difícil de llevar. Pero lo mismo que hemos echado mucho de menos ese contacto con los demás, también es uno de los factores que más nos protegen, y en eso nuestra sociedad también es una sociedad que se caracteriza, ¿no?, por esos niveles de cercanía y de relación social. Yo, en ese sentido, una de las cuestiones que abogo es por hablar, cuando se dice guardemos las distancias, y se dice la distancia social. No, la distancia no es una distancia social, es una distancia física. O sea, cuando tenemos que estar separados, pues estar separados por una distancia física, no por una distancia social. La distancia social no intentemos que no exista, ¿no? Porque somos una sociedad muy social. Jerónimo, precisamente ha hablado algo muy importante, que es la familia. Muchas personas durante todo este tiempo, precisamente, lo que le ha faltado es esa unión familiar, esas visitas casi a diario o no diario con sus madres, padres, hermanos. ¿En qué nos afecta realmente esa soledad que hemos vivido, ¿no?, en una sociedad como la española o mediterránea, ¿no?, con esa vinculación tan fuerte a la familia? En ese sentido, que decía que efectivamente lo echamos mucho más de menos que otras sociedades, pero también es verdad que somos capaces de adaptarnos bastante a estas realidades. Lo hemos echado de menos, y una de las cuestiones que siempre salía más alta en qué va usted a hacer cuando esto es coger y abrazar que luego efectivamente hemos tenido que ir posponiendo el momento del gran abrazo, pues lo hemos tenido que ir posponiendo, y nos hemos podido adaptar, o sea, cosas que a lo mejor esto nos lo dicen hace un cierto tiempo, hubiéramos dicho imposible, yo seré incapaz de hacer esto. La gente aquí en general va a ser incapaz de hacer y de llevar, por ejemplo, a cabo el confinamiento que hemos llevado por más que nos queramos criticar y demás, pero realmente como sociedad hemos llevado un confinamiento ejemplar, prácticamente. O sea, las anécdotas que se ven y que ahora se ven con el desconfinamiento, las anécdotas de estos comportamientos puntualmente insolidarios y realmente eso es la anécdota. La realidad es que la gente lo ha llevado fantásticamente bien, y si esto nos lo hubieran dicho en un tiempo atrás, no nos lo creemos. Por eso decía que la capacidad de adaptación es una de las cuestiones, nuestra propia capacidad de adaptación es una de las cosas que siempre tenemos que tener, porque nos vamos a enfrentar a dificultades, y algunas personas en unos niveles mayores que otros. El no tener ese apoyo familiar será una de las dificultades. Muchísimo más cuando esa falta de apoyo familiar sea justamente porque ha ocurrido una pérdida durante la enfermedad, ¿no? A alguna persona que haya enfermado y que desgraciadamente pues haya fallecido, a la pérdida se une pues todo el sufrimiento que supone la misma pérdida en sí, y la pérdida de la situación en la que se ha dado, de no poder hacer un duelo normal y una despedida como todos queremos, ¿no?, hacer y que nos hagan, ¿no? Entonces toda esa cuestión evidentemente pues se ha padecido, y el que las personas que ahora pues no tengan esa red de apoyo lo van a sobrellevar, van a necesitar probablemente pues otros recursos, pero que aprendamos siempre eso. O sea, yo creo que lo que hay que transmitir fundamentalmente es hemos sido capaces de muchas cosas, somos capaces de muchas cosas, pero saber que vamos a tener que seguir haciéndolo. O sea, quiero decir, como decíamos antes, probablemente no sea normalidad, pero va a ser nueva. Y si no es normalidad es porque va a exigir unas conductas y unos comportamientos de nosotros que no eran los que estábamos creídos que iban a venir. Nosotros pues estábamos pues en la idea de que todo va a mejor, todo va continuamente a mejor. Bueno, la vida y la realidad nos demuestra que de vez en cuando hay un parón. No significa que volvamos a la línea de salida, pero hay un parón y tenemos que retomar, y son momentos cíclicos de avances y retrocesos.
tenemos que adaptarnos a ello y saber que vamos a tener que poner en marcha determinados recursos que nos van a exigir y que en gran medida son los que hemos venido haciendo, de autocuidado, de responsabilidad personal. Esas son realmente las mejores medidas. Algunas cuestiones como los miedos específicos que puedan tener algunas personas, bueno, habría que verlos de una manera más puntual, hacerlo poco a poco, marcarse unas metas más razonables, pero en general poner los mismos recursos que hemos estado usando durante estos meses y saber que lo hemos hecho bien. Yo le voy a preguntar, Jerónimo, ahora vamos a la nueva normalidad, la gente vuelve a salir a la calle, la gente se supone que empieza a tener esas relaciones sociales, aunque con esa distancia, pero hay unas consecuencias en esta nueva normalidad. No todo es como nos gustaría y muchas personas se tienen que adaptar o no saben cómo adaptarse a la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo es este proceso para esas personas? Porque, como bien has dicho, hay necesitan una red de apoyo, pero en su día a día es muy complicado esos miedos, el no mantener esa distancia. ¿Cómo es esa situación en la nueva normalidad, en este caso? Bueno, lo primero es que evidentemente hay que asumir las emociones, todas esas emociones que podamos experimentar. Lo primero, hay que gestionarlas adecuadamente. La primera cuestión es que sepamos que las vamos a tener, es decir, aceptarlas y darlas como emociones válidas, incluso emociones del tipo de miedo, emociones del tipo tristeza, las que solemos llamar emociones negativas, que en realidad no es que sean negativas, es decir, son positivas en cuanto que cumplen una función. Las llamamos negativas porque son desagradables, son de un matiz subjetivo desagradable. Pero esas emociones que vamos a experimentar, lo primero es aceptarlas y saber gestionarlas, saber que tienen una utilidad y una funcionalidad y normalizarlas. No dejar que vayan a unos niveles que sean excesivos, pero comprenderlas que son así. ¿Por qué? Pues porque nos estamos enfrentando a determinadas realidades que, como decía, no son las que queremos. Pero la primera, quizás una de las primeras enseñanzas de esta incertidumbre es que las cosas no siempre son tal y como queremos, lo cual no significa que sean absolutamente malas, y lo cual no significa que no seamos capaces de sobrellevarlas. Significa que tenemos que hacer determinados esfuerzos para sobrellevarla y significa que durante determinados periodos probablemente lo pasemos un poquito peor. Pero eso no significa que todo se haya hundido. Somos capaces de sobrellevar bastante bien la situación en líneas generales. Yo siempre repito esto en líneas generales. Está claro que hay determinadas personas que tienen unas condiciones peores y a esas personas y en general a todas hay que decirlas que no tenemos por qué ser superhéroes ni superhombres y supermujeres. Si en algún momento tenemos alguna dificultad, pues, recurramos a ayuda, en primer lugar de nuestro círculo más cercano, de las personas que están con nosotros, y si no, pues recurramos a una ayuda profesional. Para eso es para lo que están los profesionales de la salud, y en este caso de la salud mental, y no es necesario forzar nuestras capacidades más allá en algunos momentos en los que podemos estar más vulnerables. En otras ocasiones podemos perfectísimamente con alguna situación y en determinados momentos pues necesitamos una cierta ayuda. Perfecto, recurramos a ella. Es para eso, para lo que está. Ya los casos concretos, cómo salir de cada una de esas situaciones, de esos miedos, bueno, pues en mucho sentido hay personas que sigue existiendo ese miedo al contagio, ese miedo a contagiar a otro, o a venir a casa y contagiar a mis familiares, a que le ocurra algo. En gran medida se gestionan como se gestionan una gran cantidad de miedos, sabiendo que están ahí, sabiendo el por qué están ahí, no cayendo la parte, las emociones tienen varias componentes. Un componente muy florido que es el componente fisiológico, ¿no? de la respiración agitada, de las palpitaciones, de las sensaciones de ahogo, unas sensaciones un componente emocional, pero también tiene un componente cognitivo, de qué es lo que pensamos acerca, y sobre eso sí podemos trabajar mucho, sobre el componente cognitivo, sobre
qué pensamos, hasta dónde lo que pensamos de estos miedos tiene una base, hasta cuánto soporta el enfrentar esas ideas con la realidad, o se vienen abajo porque vemos que realmente no es coherente lo que estamos pensando, hasta qué punto realmente las probabilidades de que eso ocurra son las que yo me estoy montando y son las que yo me estoy inventando. Y luego está lo que yo hago, otro componente que es lo que yo hago, y muchas veces tenemos que hacer muchas cosas, guardar nuestras rutinas que nos ayudan, informarnos adecuadamente. La información siempre nos tranquiliza. Por eso, cuando decía que uno de los problemas fundamentales va a ser, o una de las claves fundamentales siempre será, en situaciones nuevas, la incertidumbre. Y contra la incertidumbre, realmente la información es uno de los factores que más tranquiliza, una información bien llevada, una información que sea útil, que sea contrastada, no el primer bulo que tenemos a través de alguna de las de Internet, a través de alguna de las redes sociales, ¿no? que son muy fáciles de transmitir bulos y que no tranquilizan realmente esa información, sino una información contrastada. Fundamentalmente, pues yo al menos lo digo así a niveles clásicos, los medios de información, los medios de comunicación, básicamente, que también están en Internet y que también utilizan todos los recursos de las redes sociales y tal, pero que son contrastados, que son no es igual el Twitter de un medio de comunicación que uno que nos llega a través de WhatsApp, un hilo que no sabemos ni de qué es ni de qué va. La información tranquiliza, pero hay que saber a dónde acudir para buscarla y no tampoco obsesionarnos con ella, tomarlo en dosis adecuada y eso nos tranquilizará, nos hará enfrentar mejor todas estas incertidumbres que van a seguir viendo, pero realmente como es la vida es verdad que en este momento a unos niveles mucho más altos, ¿no? Pero la vida nos pone retos, nos va poniendo dificultades, nos va teniendo unas exigencias de mayor o menor grado. Ahora nos está poniendo probablemente el gran reto de nuestra generación o de varias generaciones probablemente, ¿no? Es verdad, es el gran reto, pero en esencia nos va a exigir con una mayor intensidad, pero nos va a exigir casi igual que otros grandes momentos de crisis, de tensión, de novedad, de cambio, que en definitiva es lo que es la vida. Pero tenemos una gran capacidad de adaptación, Los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación. Yo, como usted ha dicho antes, yo creo que hemos mostrado una muy buena actitud en el confinamiento, a pesar de que, bueno, hay algo que, bueno, que hay gente que no se ha portado del todo bien, pero yo creo que todos hemos tenido un comportamiento ejemplar, se está teniendo ahora. Si es verdad que hay que extremar las medidas, es inevitable, como bien dice, vivir sin miedo en la situación que nos encontramos, es donde empieza a haber además rebrotes y obviamente estamos en una situación muy delicada, ¿no? Creemos que hemos salido a la nueva normalidad, que estamos bien, pero comienza a haber rebrotes y ese miedo siempre existe. Sí, es verdad, pero curiosamente ese miedo... Una de las cuestiones, yo creo, claves para gestionar bien estas emociones es digo el concepto, pero un poco que es el locus, lo que llamamos el locus de control en psicología, es decir, ¿dónde ponemos la responsabilidad de las cosas? En la medida en que pongamos la responsabilidad de las cosas en nosotros, nuestra actuación va a ser mucho mejor. Es decir, cuando veamos los rebrotes, ¿por qué pasa? No, es que la gente perdona. Vamos a situar en nosotros la responsabilidad de que los rebrotes que van a ocurrir, pero es inevitable que ocurran porque es un agente contagioso y entonces pues yo supongo, no soy epidemiólogo, pero supongo que será inevitable que ocurran, pero que ocurran con una intensidad y con una frecuencia que sea asumible por los servicios sanitarios y que a las personas que lo necesiten puedan ser atendidas con eficacia y salir adelante con muchísimas posibilidades de éxito. Para que eso ocurra,
nuestro papel es importante, el papel de cada uno. En la medida en que nos concienciemos de esto, en que la responsabilidad de mis conductas fundamentalmente está en mí y lo que yo puedo hacer es mucho en esto. Yo no puedo, probablemente no puedo tener el control, pero sobre mi conducta y sobre lo que yo hago sí tengo bastante control. Me refiero a esto de que, bueno, pues yo hago y ya veremos. Bueno, yo lo hago y ya está. Incluso una frase, pues, no sé, coloquial, ¿no? Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. No situemos eso tan fuera, ¿no? Vamos a intentar que cada cual sea responsable de sus actos. En la medida en que esto lo hagamos, las posibilidades de éxito se van a multiplicar. Es verdad que para bien, quizás para mal en este sentido, estamos en una zona que no ha habido afortunadamente un golpe excesivamente fuerte de la pandemia. De la pandemia. No estamos en una de las zonas más castigadas. Entonces estas cosas pues tienden a hacer que la concienciación pues sea un poquito más baja. Pero a nivel de país sí que hemos tenido un sufrimiento muy alto como para no saber, como no extraer esa enseñanza. Yo creo que es básico, vuelvo a decir, también en casi todos los órdenes de la vida, situar en uno mismo la responsabilidad sobre sus conductas, sobre sus actos, y esto le ayuda a tener una conciencia de que puede controlar las cosas que le influyen, puede controlar en su esfera bastante, y eso siempre es un buen pronóstico para una adecuada salud mental, el que yo pueda controlar, el que yo tenga esa sensación de que puedo con mi conducta, puedo buscar mi beneficio, que no estoy un poco a lo que me venga encima y yo no puedo hacer nada, sino que tengo unas ciertas capacidades. Eso siempre es bueno para la salud de la persona y en este caso para la salud de la sociedad mental y física. Jerónimo, son muchos los temas que nos gustaría tratar en Saludablemente, sobre todo después de vivir, por desgracia, esta pandemia que hemos tenido que sobrellevar todos. Obviamente está claro que esta casa está abierta al Colegio de Psicólogos. Cada 2 semanas, además, tenemos la fortuna de que nos ayudéis desde aquí, desde el plató de Onda Cádiz Televisión, a reforzar además nuestra salud mental, es muy importante. Jerónimo, nos volvemos a ver en 2 semanas para que sigamos hablando del posconfinamiento, de la nueva normalidad y sobre todo yo creo de cómo nos estamos adaptando a esta nueva normalidad que, como bien dice, es una normalidad. Lo único que ha cambiado son algunas cosas. Jerónimo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras, a Onda Cádiz, a esta casa que efectivamente para nosotros es una casa que se está convirtiendo en nuestra segunda casa en este sentido y estamos muy contentos de poder tener esta posibilidad de hacer llegar a la población gaditana, fundamentalmente a la población gaditana, los recursos que realmente la psicología puede poner a su disposición en esta situación del confinamiento o en cualquiera de los temas que efectivamente tratáis cada 2 semanas en el programa o en otros programas de esta casa. Estamos muy contentos de poder colaborar y creemos que, que es de total obligado de agradeceros vuestra postura y vuestra atención a lo que es la salud de las personas. El placer y además el agradecimiento es nuestro, de verdad que sí, Jerónimo. Muchísimas gracias.